A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Hoy es 5 de febrero de 2019. Esto es Informe RCR, llegando a ustedes a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Willy Zarcaya en la gerencia de producción, de Jackson Vargas en la coordinación de redacción. En la producción de este espacio, Marilia García. En la dirección técnica está César Arteaga. Frente a los micrófonos, quienes habla como todos los días, Argenis Barreto. Los invito a que también nos puedan ver a través de YouTube, en internet, en la cuenta rcr.tv, la radio que se ve para Venezuela y el mundo. Allí usted puede ver nuestros programas en vivo y en diferido. Y también esperamos que se suscriba y nos dé un me gusta. También hay otra forma de vernos en internet, en la cuenta de Periscope, @RCR750, y en Twitter, @RCR750. Ya comenzamos la ronda informativa del día de hoy, con informaciones que tienen que ver con el reconocimiento al presidente interino Juan Guaidó por parte del gobierno de Bulgaria, quien anunció esta madrugada que reconoce al presidente como presidente encargado de organizar elecciones presidenciales en el país. Un comunicado del Ministerio de Exteriores agrega: creemos que el señor Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, en calidad de presidente interino en funciones de Venezuela, organizará elecciones presidenciales libres, justas y democráticas, conforme a la Constitución. El Ministerio Exterior de Bulgaria inició un procedimiento para crear una decisión gubernamental que apoyara la transición hacia un gobierno democrático en Venezuela, basado en el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos, agrega este comunicado del Ministerio de Exterior de Bulgaria. Con respecto de esto, tenemos que el embajador Milos Alcalay destacó esta mañana a través de RCR la importancia para el proceso de transición que se lleva adelante en el país la decisión de los 21 de los 28 países de la Unión Europea, encabezados por España, Francia, Alemania y Reino Unido, de reconocer al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente encargado de Venezuela. En el día de ayer quedó muy claro que tomó por primera vez una decisión la Unión Europea, que es, en vez de tomar una decisión comunitaria a través de Mogherini, cada uno de los países decidió adoptar y reconocer las relaciones con el presidente interino, con Juan Guaidó. Y por eso paulatinamente va creciendo el número. Hoy son 20, pero hay otros países que próximamente van a reconocer. Hoy llegamos a medio centenar, a más de medio centenar de países, de gobiernos que reconocen a Juan Guaidó. A nivel multilateral, la decisión de Ottawa, la decisión del Grupo de Lima de reconocer la presencia en ese grupo de Juan Guaidó, un representante de Juan Guaidó, y en particular la presencia de Julio Borges, ya como representante oficial, que se sienta al lado de los demás países del Grupo de Lima, muestra ya el ejercicio de una diplomacia dirigida por Juan Guaidó y reconocida por los otros gobiernos. Por su parte, el internacionalista Félix Gerardo Arellano destacó la calidad de la declaración emitida ayer lunes por el Grupo de Lima en relación a la situación que se está viviendo en el país. Declaración del Grupo de Lima que fue exhaustivamente a todos los detalles, tocó el tema de la libertad de expresión, de los periodistas, la última situación que el propio gobierno también ha negado, y el hecho de que ya haya decidido que vuelve a reunirse próximamente, eso evidencia el interés, la preocupación, la disciplina, la organización, la coherencia. Así debemos estar trabajando todos, en particular la oposición democrática venezolana debe recibir el ejemplo de la comunidad internacional, del Grupo de Lima, de la Unión Europea, todos trabajando activamente y con un plan mínimo de coherencia en la búsqueda del restablecimiento de la democracia y de los derechos humanos. Yo creo que la declaración de Lima ha tocado muy claramente temas muy sensibles, en particular el de la crisis humanitaria. Los países europeos que yo nombré inicialmente, porque no pueden imaginarse que un gobierno permita la muerte
de seres humanos teniendo recursos, despilfarrándolos, utilizándolos en un show antiimperialista, en gastar recursos innecesarios o en robárselos, y no asistir a su población, no apoyar a su población. Pero en efecto, los países de América Latina lo están viviendo con mayor rigor. En este sentido, el internacionalista Félix Gerardo Arellano destacó cómo ha impactado a los países europeos conocer la magnitud de la crisis humanitaria en Venezuela. Yo creo que eso le cuesta enormemente entenderlo a Suecia, que se está sumando al apoyo a Guaidó, a los países nórdicos, a Holanda, que jamás pueden imaginar que un gobierno que supuestamente va a elecciones, que supuestamente tiene un órgano electoral, puede cometer un abuso de esta magnitud, que es permitir la muerte de los ciudadanos con tal de utilizar los recursos en corrupción. Porque el otro variable que no has tocado y te recomendaría, por la poca o nula libertad de expresión que estamos viviendo, que trataras de contactar a algunas de esas ONGs, particularmente, por ejemplo, las que trabajan en el programa del VIH-Sida, para ver cómo muchos de esos recursos los han robado desde la propia cúpula de los ministerios, cómo han impedido que cargamentos que han llegado se hayan utilizado por ineficiencia, por corrupción. Y bueno, la magnitud de la crisis es como la ha señalado el diputado, como la ha señalado el presidente de la Asamblea Nacional y encargado del Ejecutivo, señor José Guaidó, de tal manera que estamos viviendo un drama que es muy difícil de creer. El mundo piensa que esto es un invento, que esto es, como lo dice el gobierno, un efecto mediático, porque no están aquí, porque no están viendo los niños que mueren en los hospitales por falta de los medicamentos, los médicos que están incapacitados para actuar, además de la diáspora de profesionales que estamos viviendo. Es un drama terrible. La comunidad internacional lo está entendiendo quizás tarde, pero está actuando, y eso es lo que tenemos que agradecer y colaborar activamente. Entre tanto, la diputada Manuela Bolívar, dirigente de Voluntad Popular, destacó los logros que se han alcanzado desde el pasado 23 de enero en la búsqueda de alcanzar los cambios democráticos que requiere el país. El primer logro es sabernos que como país no estamos derrotados, que como país somos mayoría los que queremos un cambio, chavistas, opositores, o sea, todo, independientemente de todas las, digamos, las tendencias, ¿no? Y en ese sentido creo que es el primer logro. El segundo logro es que no estamos solos, no solo dentro, sino no estamos solos afuera. Cuando tú ves a un mundo pronunciarse, no por el respaldo a Juan Guaidó como presidente, sino a que en Venezuela queremos una ruta que restablezca los derechos que establece nuestra Constitución, nos damos cuenta que primero durante años sirvió la denuncia, durante años sirvió el tejer y explicar lo que aquí estaba ocurriendo. Y hoy tenemos una gran cosecha, que es esto, infinidad de países. Ayer el pronunciamiento de los países del continente europeo fue impresionante, y esto nos respalda que no estamos solos y le mete además presión al régimen que no hay, cada vez estamos solos. La diputada Manuela Bolívar enfatizó que el gobierno viene de error en error en sus respuestas, tanto a la presión en su contra, tanto a nivel interno como internacional. Y sin lugar a dudas el país no está pidiendo que haya una guerra, o sea, nadie quiere una guerra aquí. O sea, empezando que realmente el lado armado es el régimen, o sea, nosotros somos civiles que simplemente estamos alzando nuestra Constitución. Pero la confrontación hoy la pone el régimen cuando se rehúsa a retomar lo que el pueblo venezolano le pide, que es que se vaya. ¿Y que se vaya para qué? Para que podamos tener unas elecciones libres. Esto es importante, o sea, no es elecciones con el régimen, es elecciones luego de un ceso de usurpación. Entonces, ante eso, el rol de las Fuerzas Armadas es clave. O sea, y creo que hoy la presión, la duda y la invitación es déjenlo solo. O sea, ya es el momento de la obediencia a la Constitución. O sea, nadie le está pidiendo que usted rompa una norma. Usted lo que tiene es que obedecer la ley. O sea, y la ley establece que Venezuela es libre, la ley establece que Venezuela es democrática, la ley establece que Venezuela debe tener sus elecciones apegadas a la Constitución y la ley orgánica de procesos electorales. Eso es lo que establece la ley.
Estados Unidos, Canadá y Alemania han destinado aproximadamente $80 millones para atender la crisis humanitaria que se vive en el país. Más detalles con nuestros colegas de La Voz de América. A Colombia y Brasil podría llegar esta semana la primera parte de la ayuda humanitaria ofrecida por Estados Unidos al pueblo venezolano. Medicinas, suministros quirúrgicos y suplementos nutritivos y toneladas de alimentos suplementarios listos para usar es la promesa de Estados Unidos, según el asesor de seguridad John Bolton y el propio director de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional. Mientras los $20 millones en ayuda humanitaria estadounidense generan confrontación en Venezuela entre Maduro y Guaidó, un nuevo monto fue anunciado este lunes por Canadá. Hoy Canadá da un paso más y anuncia $53 millones para atender las necesidades más importantes para los venezolanos en el terreno, incluidos los casi 3 millones de refugiados. Alemania, por su parte, ofreció €5 millones para los mismos fines, lo que lleva la recolección internacional a casi $79 millones, recaudados en menos de un mes, luego de que Guaidó prestara juramento como presidente encargado. El enigma continúa siendo cómo el gobierno interino generará las condiciones para que los insumos ingresen al país sudamericano. Según la agencia de noticias AP, el Comité Internacional de la Cruz Roja advirtió a Estados Unidos sobre los riesgos del camino que han tomado para enviar la ayuda humanitaria. El mismo informe señala que la Cruz Roja Internacional solo participará en los esfuerzos si son ejecutados con el consentimiento de las autoridades, cualesquiera que sean. Pero al parecer, Washington está decidido a poner la ayuda en las zonas fronterizas del país, al tiempo que Guaidó asegura tener los mecanismos para proteger y distribuir las donaciones. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. Por su parte, el diputado José Trujillo, vicepresidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral del Parlamento, explicó cómo se espera gestionar esta ayuda humanitaria. Esa ayuda va a ser más o menos aproximadamente, como dijo el presidente Guaidó, a una entre 260 a 300 mil personas, que son las que están en riesgo de fallecer en estos instantes. Y a ello va a ser dirigida esa ayuda. Alguna ayuda va a llegar a los hospitales para que los médicos puedan trabajar, para que haya un secreto la falta de los insumos, no solo en el sector público, sino también en el sector privado. Esto no es nada nuevo. Pero más allá de eso, nosotros desde la conferencia episcopal hicimos un llamado a las Fuerzas Armadas, porque hay serias intenciones de decomisar eso. Desde recuerdo que Cáritas de Chile el año pasado envió una donación que terminó perdiéndose y nadie supo nunca en qué manos cayeron esto. Esto es una ayuda superior y más grande. Entonces, y lo importante de esto es que esta ayuda va dirigido a gente que verdad lo necesita. O sea, ya eso está censado por Estado, por ciudad, por todo. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Nosotros sí le hemos pedido ayuda. Allá nosotros sacamos una comunicación dirigida a las Fuerzas Armadas donde permitan que la ayuda entre. Ya no se puede seguir ocultando. No se puede seguir ocultando que no hay una crisis humanitaria. La Unión Europea anunció este martes una ayuda de emergencia adicional de €5 millones para contribuir a paliar las necesidades de la población venezolana y aspira a abrir una oficina humanitaria en Caracas con el objetivo de canalizar la ayuda europea sobre el terreno. Estamos aumentando nuestra ayuda de emergencia para ayudar a los más vulnerables que no tienen acceso a alimentos, medicinas y servicios básicos y que se han visto forzados a abandonar sus hogares. Esto lo anunció el comisario de ayuda humanitaria, Christos Stalinadis, precisando que el bloque seguirá apoyando a los venezolanos y a los países vecinos que le están acogiendo. Con el objetivo de facilitar el suministro de la ayuda a través de socios sobre el terreno, la Unión Europea tiene intención de abrir una oficina humanitaria en Caracas. La nueva ayuda, que eleva a 34 millones los fondos movilizados, cubrirá cuidados médicos de emergencia, acceso a agua limpia y servicios sanitarios y educación, pero también para acciones en favor de la protección de la población, para alojamiento, alimentos y nutrición. Entre tanto, Ángel Rangel, teniente coronel del Cuerpo de Bomberos y exdirector nacional de Protección Civil, enfatizó que esta ayuda humanitaria está dirigida a las personas más vulnerables en el país. Así lo expresó esta mañana a través de RCR. Estamos hablando de niños, de las mujeres en lactancia, de la tercera edad, de pacientes críticos, de pacientes trasplantados. Es decir, emergencia muy precisa. Y tal como lo señala Cáritas,
No estemos pensando que la ayuda humanitaria va a abastecer los mercados, los abastos y nuestras riberas. No tiene nada que ver con el tema político. Que la ayuda humanitaria no es una herramienta para tumbar gobierno, pero tampoco es una acción para camuflajear una supuesta invasión militar. Es una operación fundamentalmente civil, de la sociedad civil. Por eso yo he llamado en algunos Twitter que he puesto a que entendamos que ahí tenemos que participar todos, los afectados, los gremios profesionales, las universidades, las empresas, las ONG, los consejos comunales, las asociaciones de vecinos, porque el tema de que se aprovecha la estructura operacional de transporte y personal que tienen las Fuerzas Armadas en todos los países no significa que es una operación militar, es una operación civil. En este sentido, Ángel Rangel, exdirector nacional de Protección Civil, enfatizó que la ayuda humanitaria no es para tumbar gobiernos porque no es una operación militar, sino civil. Y en este momento, el llamado que hace el presidente Guaidó es que, por un lado, el gobierno entienda lo que yo señalaba antes, que no es una acción para tumbar gobierno, es para asistir a una Venezuela que requiere de apoyo, que está sufriendo, que no tiene alimentos, medicina ni servicios médicos de urgencia. Y que por lo demás, si ha sido posible que en conflictos bélicos importantes como la guerra en Siria o en Irak se hayan abierto canales para hacerle llegar a los ciudadanos afectados asistencia humanitaria, no podemos entender, y eso tenemos que bregarlo todos los venezolanos, estemos en la posición ideológica en que estemos o en la posición o en el lugar que pensemos debemos estar en lo político, para que Venezuela se abra un canal humanitario, que significa permitir dejar pasar esta ayuda que se encuentra ya de alguna manera cercana a Venezuela, como es el caso de Cúcuta o Roraima, pero que además sea repartida y integrada y llegue a los que la necesitan. Que no se trate de una herramienta para manipular al venezolano, que ni se entregue con un carnet ni con otro, sino a los que realmente la necesiten. El gobierno japonés mostró hoy su apoyo a la celebración de nuevas elecciones presidenciales libres y justas en nuestro país, sin aclarar su postura sobre la proclamación a finales de enero de Juan Guaidó como presidente interino de este país. En un comunicado difundido por el Ministerio de Exteriores, el Ejecutivo nipón se limita a dar cuenta de la designación como presidente de Guaidó por él mismo antes de mostrar su apoyo a la voluntad de los ciudadanos venezolanos que desean restaurar la democracia basada en el orden constitucional y pedir la celebración temprana de unas elecciones presidenciales libres y justas. El texto fue difundido horas después de que el ministro portavoz del gobierno, Yoshihide Suga, tampoco aclarara, al ser preguntado en su rueda de prensa diaria, la postura oficial de Japón sobre Guaidó y se limitará a decir que el país asiático hará un seguimiento de las posturas al respecto de otras naciones. 9:19. Desde tempranas horas de este martes, pacientes de diálisis trancaron la avenida Nueva Granada en Caracas debido a la falta de agua en la zona, lo que les impide poder realizarse el tratamiento, aseguró el activista del partido Primero Justicia, Jesús Armas. Los manifestantes impidieron el paso vehicular en ambos sentidos debido a que el centro de diálisis Juan Pablo II no cuenta con el vital líquido, principal servicio para poder realizar el procedimiento sanitario. Vecinos de la zona aseguran que desde hace varios días no tienen agua, por lo que hicieron un llamado a Hidrocapital para que les resuelvan este problema. 9:19, vamos a la publicidad y regresamos. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Las lesiones ocurren todos los días y en GlobalTerap te garantizamos tu pronta recuperación con tratamientos de rehabilitación personalizados de electroterapia, ultrasonido, láser, tracción lumbar y cervical, drenaje linfático y rehabilitación cardíaca. No te confundas, estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. GlobalTerap y despídete del dolor. Winston Churchill
Un apaciguador es alguien que alimenta a un cocodrilo, esperando que se coma a otro antes que a él. Dosis Alternativa es una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. Pero en la fibromialgia, la persona siente absolutamente todo su cuerpo dolorido y además de ello no está durmiendo bien, no descansa y está muy cansada. Para hablar de fibromialgia, estos síntomas tienen que tener por lo menos 3 meses de duración, porque hay que descartar algo parecido en personas que tienen infecciones virales, en las personas que tienen usan medicamentos para el colesterol que puede producir dolor, pero esta es otra condición. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. El estrés es una reacción fisiológica natural que se genera como respuesta ante un evento que es percibido, y quiero recalcarlo de percibido, como un evento amenazante que nos sobrepasa en nuestra capacidad de respuesta. ¿Por qué planteo lo de percibido? Porque nosotros ante cualquier experiencia de la vida, al percibirla, nuestro sistema interpretativo define cómo va a ser nuestra respuesta. Nuestro sistema interpretativo es ese conjunto de valores, creencias, filosofía de vida que define nuestra actitud de vida. Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR y rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. Nueve con 22 minutos. En materia internacional tenemos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pedirá hoy unidad en el discurso del Estado de la Unión en medio de enconadas divisiones. Nuestros colegas de La Voz de América nos amplían esta información. El Congreso de Estados Unidos recibirá hoy al presidente Donald Trump para escuchar su discurso sobre el Estado de la Unión. Se espera que el presidente Trump elogie en su discurso la economía de los Estados Unidos e insiste en la necesidad de una barrera física en la frontera con México. Será su segundo discurso de la Unión y el primero que pronunciará ante un Congreso de mayoría demócrata. El líder de la mayoría en el Senado, el republicano Mitch McConnell, afirma que el tema económico es fundamental. Las políticas económicas de los republicanos, favorables al crecimiento y a la familia, han ayudado a los creadores de empleos y las pequeñas empresas de nuestro país a alcanzar un aceleramiento, y las familias de clase media en todo el país continúan cosechando las recompensas. Mientras, los demócratas están preparados para responder, como lo demuestra el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer. El presidente dirá predeciblemente que el estado de nuestra unión es fuerte, pero la verdad es que el estado de la economía de Trump le está fallando a la clase media estadounidense. Trump ha reconocido que tal vez no pueda obtener suficiente apoyo del Congreso para financiar la construcción de un muro fronterizo y afirma que puede declarar una emergencia nacional para obtener los fondos necesarios y podría usar el discurso para presionar por esa opción. En temas de política internacional, se espera que el presidente Trump se refiera a las conversaciones con Corea del Norte sobre la desnuclearización, el retiro de las tropas en Afganistán y la crisis política y social en Venezuela. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. En el Reino Unido, la primera ministra Theresa May se reúne hoy en Londres con sus ministros antes de viajar a la provincia británica de Irlanda del Norte para defender una vez más su plan para la salida de la Unión Europea. Tras debatir con su equipo, se espera que la líder conservadora lleve a Belfast para anunciar un discurso en el que, según se ha adelantado, se comprometerá a proteger el acuerdo de paz de 1998 que puso fin a décadas de conflicto armado en el territorio. 9:25. El ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, anunció hoy que su país desarrollará en menos de 2 años las variantes terrestres del misil de crucero Kaliber y del misil hipersónico de alcance medio. Esto como respuesta a la decisión de Estados Unidos de abandonar el primer tratado de desarme nuclear de la Guerra Fría.
Durante 2019 y 2020 debemos desarrollar una variante terrestre del sistema Caliber de emplazamiento marítimo con misiles de crucero de largo alcance que tan buen rendimiento dieron en Siria, dijo hoy durante una reunión en el Ministerio de la Defensa. El Papa Francisco partió hoy hacia Roma al término de la primera visita de un pontífice a la península arábiga, cuna del Islam, donde encabezó una multitudinaria misa y agradeció a las autoridades emiratíes su cálida acogida. El Papa salió del aeropuerto presidencial de la capital de Emiratos Árabes Unidos tras 2 días de visita en los que tomó parte en un diálogo interreligioso y ofició una misa ante decenas de miles de miembros de la comunidad cristiana residente en el país árabe. 9:26 minutos, ya estamos llegando al final, pero tenemos otras informaciones. Al menos 10 personas murieron y más de 30 personas resultaron heridas como consecuencia de un incendio registrado en un edificio de 8 pisos en la zona oeste de París. Según los últimos datos facilitados por las autoridades, todavía no se trata de datos definitivos, puesto que algunos heridos están graves y prosigue el registro del inmueble que quedó devastado por las llamas. 9:26, así estamos llegando al final. Les recuerdo que pueden continuar con nosotros porque ya vienen Marilia García y Jackson Vargas con otro programa de Dosis Alternativa. Será hasta mañana. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.